Estaba pensando en esta carta que enviaron muchos alcaldes de oficialismo, del sector del gobierno, pidiéndole al presidente que no vete el proyecto de ley que suspende que prohíbe la suspensión de los servicios básicos durante la catástrofe. El veto presidencial, algo que puede y que nos ha tenido en vilo sobre varios proyectos que se han discutido en pandemia. El viernes finalmente el presidente, por ejemplo, le dio el visto bueno y promulgó el límite de las reelecciones. El postnatal estuvo en entredicho. Bueno, todo esto ha significado ponerse a pensar sobre el hiperpresidencialismo que hay en Chile, y hay senadores de oposición, parlamentarios de oposición, que decidieron presentar un proyecto para limitar las atribuciones presidenciales. Entre ellas, la presidenta del Senado, senadora PPD, Adriana Muñoz, a quienes tenemos ahora en línea. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muy buenos días, Lucía. Muy bien, viajando. Espero que no se corte la comunicación. Esperemos, senadora. Usted es senadora por la región de Coquimbo, una región que está complicada todo esto por la pandemia. ¿Cómo está de salud usted y su zona? Yo estoy bien, gracias a Dios, en mi zona muy complicada. Tenemos una situación de avance del virus bastante preocupante, sobre todo en las comunas como Serena, Coquimbo, pero también comunas más del interior de la provincia del Limarí o Valle, que ha tenido un aumento muy, muy grande, con unas tasas de contagio realmente superiores a muchas comunas que hoy día están en cuarentena, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Y tenemos avance en pequeñas comunas como Punitaqui, Río Hurtado, también de la provincia del Limarí. Así es que en Choapa también avanzando una situación grave que se provocó en un hogar de Sename en Los Vilos, y se realizó el traslado de niños contagiados hacia la comuna de Yapel, y hoy día hay una gran cantidad de contagios de familiares, de personas al cuidado de estos niños, con una actitud bastante poco responsable del gobernador de la provincia del Chiapas. Así que estamos en una situación de poco manejo y poco control de la pandemia en la región, pidiendo la cuarentena hace mucho rato y oídos sordos de parte de la autoridad. Senadora, ¿por qué nace esta idea de limitar las atribuciones que tiene él o la presidenta de la República? ¿Cuáles son los problemas o las complejidades que enfrenta el Parlamento y también el presidencialismo en sí? Hoy día tenemos un hiperpresidencialismo en Chile, consagrado en la Constitución del 80, donde en realidad todas las facultades que tiene el Ejecutivo dejan sin contrapeso al Parlamento, que es un poder del Estado, que es la representación popular. Entonces ha dejado en desmedro a las facultades que tienen los representantes populares frente y al poder, ¿cierto?, de tramitación de leyes, de pronunciamiento en torno a iniciativas legales en relación al Ejecutivo. Hay una situación de mucho desmedro, de mucha reducción de facultades. Fíjense que está todo este tema del veto que ustedes comentaban inicialmente, está todo el tema de las urgencias, ¿cierto? Es el Ejecutivo el que maneja todas las urgencias, y es el Ejecutivo que puede ir por requerimiento de constitucionalidad al Tribunal Constitucional de proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento. Entonces son una gran cantidad de atribuciones que hoy día dejan una situación de absoluta desequilibrio de poderes, y además de eso en un mundo avanzando en el siglo XXI, con una ciudadanía cada vez más informada, más activa, con niveles de desigualdad profundos, con niveles de abuso grandes, que se requieren y reclaman a sus representantes populares sus materias urgentes para responder, como por ejemplo lo pasó con el postnatal, como ha sucedido, como ustedes comentan, con los servicios básicos. En definitiva, se han puesto en cuestión las por ser interpretados como inadmisibles, inconstitucionales. Entonces hay una situación anacrónica, yo diría, un parlamento bastante anacrónico con los tiempos, con una rebaja de las facultades de los representantes populares, y por cierto con una imposibilidad de responder a las exigencias cada vez más mayores, más profundas que hace la ciudadanía a el poder legislativo para legislar en materias que son de urgencia, que son necesarias, que vayan a responder a la situación dramática que hoy día ha dejado absolutamente al desnudo
la pandemia del coronavirus. Yo no sé si se forma parte del proyecto que ustedes están presentando, pero por ejemplo lo que usted señalaba, estamos pidiendo cuarentena y la autoridad central todavía no la determina. ¿Eso también tiene que ver con el hiperpresidencialismo? Tiene que ver con la forma de gobernar más bien, porque por cierto el Ejecutivo tiene facultades en materia de medidas que se toman sanitarias en este caso. Es el Ejecutivo el que tiene todas las atribuciones para ir definiendo las estrategias. Sin embargo, en un estilo distinto de conducción, hubiese sido mucho más ciudadana la relación con la gente, más próxima, escuchar más voces, no tener tan centralizada la toma de decisiones, porque las regiones han quedado absolutamente anuladas frente a las decisiones que puedan tomar en los propios territorios. Los gobiernos regionales solamente envían datos al Ministerio de Salud sobre la situación, sobre el testeo, el número de contagios, el número de fallecidos, la disponibilidad de los servicios de salud, etcétera, y son las decisiones las toman en Santiago. Entonces ahí hay un estilo, una forma también de gobernar que ha llevado a este centralidad de la toma de decisiones, nula capacidad de las propias regiones de tomar sus decisiones, y en ese sentido, por cierto, desde la ley nosotros no lo podemos abordar porque son medidas administrativas, están en el ámbito del Ejecutivo, pero sí hay una forma de gobernar que no ha sido abierta y con los oídos atentos a las propuestas que surgen de las propias regiones y también de los propios ciudadanos. Senadora, si es que ustedes, por ejemplo, avanzaran en esta ley que limita las atribuciones del presidente, y al presidente de la República o presidente de la República no le gusta esta ley, ¿puede vetarla también? Sí, pues tiene la facultad del veto. Ahora, menos que nosotros a través del debate de este proyecto de ley vamos estableciendo un reequilibrio entre los poderes. Ah, ya. ¿Pero tiene algún fin? O sea, si esto va a terminar en el presidente que va a votar por sí mismo y sus atribuciones con total incumbencia, ¿cuál es el propósito que tiene este proyecto? Además de reinstalar la discusión en un contexto donde el Congreso, el Poder Legislativo y el Ejecutivo han estado bastante en conflicto. Recordemos que hace poco también el mismo presidente presentó la idea de un comité para reorganizar el trabajo del Congreso y desde usted misma incluso criticó esa acción. ¿Esto no es también entrar en esa pugna, es continuar con esa pugna? No, yo creo que es abrir un debate a la luz de las limitaciones que hemos visto, por cierto, en este tiempo, en este periodo en que ha habido hay una explosión de crisis en todo el país a raíz de la crisis sanitaria, y hemos visto que las limitaciones que tenemos en el Parlamento, los requerimientos ciudadanos y, por cierto, buscar en una conversación, en un debate legislativo, reequilibrar estas atribuciones, estas facultades que hoy día tienen al Parlamento una situación bastante estrecha. No es ninguna reacción a lo que ha hecho el gobierno, sino que es una reacción a las limitaciones que hemos visto nosotros mismos para llevar a cabo. ¿Sí? Senadora, perdón, lo entiendo eso, pero más que un saludo a la bandera, ¿tiene algún destino esta discusión? O sea, ¿hay agua en la piscina para plantearla, por ejemplo, en términos de el resto de los congresistas? ¿Se ha conversado? ¿Se piensa similar? Porque esto es una reforma constitucional, requiere un quórum súper alto. Entonces, ¿hay agua en la piscina para presentar un proyecto como este? Bueno, esto es una iniciativa bien transversal desde la oposición. Estamos todas las bancadas de oposición. Ahora, por cierto, que esto requiere altos quórum, que es una de las dificultades que hay también, cierto, consagrada en la Constitución, y que esperamos que en un proceso constituyente también se revise, porque, por cierto, son barreras también muy importantes, muy firmes, muy fuertes para poder expresar la mayoría de representantes que tiene el Senado y la Cámara. Por ejemplo, la reforma constitucional
del agua, fuimos 25 votos a favor y 12 en contra, y al final 12 fueron más que 24. Entonces, eso es lo que también tenemos que revisar. Se cortó. Bueno, ahí estaba la senadora Adriana Muñoz, que nos había advertido que iba en camino al Congreso. Bueno, se ha cortado la comunicación con ella. Creo que veamos para despedirla, ¿no? Al menos. O por lo menos Antonella la puede llamar ahí, despedirla por interno, pero agradecerle su tiempo a la senadora Adriana Muñoz. Quedó bastante claro, el tema del poder que tiene el presidente o la presidenta que asume el rol en nuestro país. Son los que pueden mandar, por ejemplo, cualquier tipo de ley que tenga que ver con dinero del Estado. Tiene que nacer desde la presidencia de la República, no desde los parlamentarios o congresistas, mejor dicho. Pero también ahí habría que darle una vuelta. O sea, la otra vez conversaba con un economista y me decía, bueno, imagínate si muchas veces se le ofrece a los parlamentarios, acuérdate lo que conversamos la semana pasada de cuando se extendió esta ley del Transantiago, ¿te acuerdas? Que para aprobarla se le prometió a todas las regiones que se iban a duplicar los ingresos del gasto que se hacía en Santiago para el resto de las regiones. Entonces, imagínate, no sé, si los parlamentarios también tuvieran posibilidades de hacer leyes que también erogan gasto fiscal, imagínate, no sé si haría el ancho y la holgura. Senadora, ¿está por ahí? Sí, aquí está, se volvió la señal. Sí, para cerrar, senadora, y para que no quedáramos al aire sin su voz, me gustaría preguntarle sobre... ¿Usted está de acuerdo con que parlamentarios también puedan presentar proyectos de ley que tienen que ver con gasto fiscal? ¿Eso no le haría daño al dinero que tiene el país, a los recuerdos que tiene? ¿O cómo se hace en otros países? No sé si tienen experiencia comparada, por ejemplo, que nos pueda confirmar que los parlamentarios sí pueden presentar bajo ciertas características proyectos que implicaran un gasto fiscal. Bueno, eso fue así en Chile hasta antes del golpe de Estado, que se modificó esas atribuciones. Ahora, yo creo que hay que revisar ese tema, por cierto, porque ahí sí que se puede avanzar en una situación compleja de populismo, etcétera. Pero en esa materia también habría que entrar a revisar qué es lo que se puede avanzar como facultades parlamentarias. ¿Y cuáles son las atribuciones que quieren modificar en este proyecto? Bueno, básicamente discutir el tema de la admisibilidad, ¿Ya? El tema de la presentación de proyectos con participación ciudadana, que se puede hacer la iniciativa popular de ley, que eso tenga cabida, que tenga realmente procedimiento de tramitación. Son fundamentalmente los temas que estamos revisando, y también, por cierto, revisar todos los procedimientos que de alguna manera limitan las facultades parlamentarias. Entonces, creo yo que esos son temas que hay que revisar bien en profundidad. Tengo una última pregunta, muy cortita. ¿Usted cree que esta característica de distribución del poder, estas excesivas atribuciones que tiene el presidente en Chile, también inciden en la baja valoración que tiene la ciudadanía del Congreso? Yo creo que incide mucho, porque como yo lo señalaba, este es un Congreso con atribuciones bastante envirriadas, diría yo, mermadas, porque cómo nos comprometemos nosotros a legislar en materias que no tenemos facultades, a acoger las demandas ciudadanas que hoy día están puestas sobre la mesa. Servicios básicos, por ejemplo. Se tramitó, se declaró admisible, la interpretación jurídica establece que no hay viso de inadmisibilidad, sin embargo, posteriormente el gobierno puede vetarlo. Entonces, cuando se hace un compromiso, se hace un esfuerzo, la ciudadanía no logra comprender por qué los parlamentarios al final no logran responder certeramente a esa demanda, y si además el Parlamento hizo todo el trámite, hizo todo el esfuerzo, esto termina diluyéndose en un veto presidencial. Entonces creo que el hiperpresidencialismo le hace muy mal al Parlamento como poder del Estado que expresa la representación popular. Le hace muy mal.
Muy bien, pues senadora Adriana Muñoz, senadora del PPD por la región de Coquimbo y presidenta de la Cámara Alta. Que le vaya muy bien. Una buena Muchas semana. gracias a ustedes. Tenga buena Muy semana. buenos días. Hasta Chao, luego. chao. Igual. Chao. Ya pues Lucía, 1:00 p.m, 5 minutos, ya viene Cristian Arcos y después estaremos conversando con Cristian García también sobre las cifras y esta evolución positiva que ha dicho el ministro París de cómo va el tema del COVID-19. Hacemos un alto y volvemos acá en